Hoy os traigo una serie de consejos y tips para ser un programador más pro, así que sin más dilación, empecemos con el primero. Tip número 1. Cómo rellenar una base de datos muy rápidamente. ¿Te ha tocado alguna vez rellenar las filas de una tabla con un fichero CSV o un fichero de texto como este que tengo aquí, que está lleno de nombres de usuario y correos de usuario? En este caso tengo un fichero de 100.000 usuarios. Si has tenido que rellenar las filas con esto alguna vez, sabes que es una operación muy lenta. Pero hay un truco para hacer que sea exageradamente más rápido. Si tú tienes un fichero donde cada línea es una fila de la tabla, lo primero que se te ocurre hacer con tu mente que no es pro es básicamente generar un insert por cada línea, ¿no? Meter un insert por cada línea del CSV, pues enviárselo a MySQL o a la base de datos que sea. Vale, pues si lo haces así ya la estás cagando, porque esto es extremadamente lento. De hecho, para que veáis lo lento que es esto, tengo por aquí un script de Node.js que hace exactamente eso. Leer el fichero CSV línea por línea y por cada línea pues envía una query a MySQL con el insert con los valores de esa línea en concreto. Vale, pues si hacemos esto, si ejecutamos este script y enviamos línea por línea los inserts, veis que va generando un insert por cada línea. Toma, insert, 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 y tarda una barbaridad. Ya hemos estado un rato, vamos a ver cuántos usuarios ha conseguido meter esto del CSV, entonces hago un select, ¿no? Vale, pues 2674, y esto ya lleva un rato. Entonces aquí tú te estás esperando a que rellene y estás ahí esperando, toma, insert, 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 y tarda una barbaridad. Tenemos por ahora 5.403 de 100.000, o sea, 5%. ¿Por qué tarda tanto? Bueno, pues tarda tanto básicamente porque cada vez que recorres este bucle, por así decirlo, cada vez que envías una query, tienes que involucrar al sistema operativo para enviar la query por el socket TCP y después MySQL tiene que parsear el SQL cada vez que le envías uno, entonces tarda una barbaridad. Por lo tanto, esto no es lo que hay que hacer, porque vas a estar aquí hasta mañana. Lo que hay que hacer, en lugar de enviar 100.000 queries, es enviar una sola query con 100.000 valores, si es que es posible, y si no, pues 10 queries de 10.000, pero lo que hay que hacer es reducir el número de queries, o sea que básicamente sería reducirlo a una query de este tipo, donde vas a quitar todos estos inserts, vas a dejar solo un insert, pero este insert va a tener 100.000 valores. Si es posible, hay un límite que puede tener de bytes, entonces si llegas al límite pues intentas meter 10 de 10.000, que sería lo mismo. Vale, pues voy a modificar ligeramente el script para que haga precisamente lo que he estado diciendo, generar una sola query. Entonces voy a guardar en memoria todo el CSV, o sea, voy a crear un array donde voy a meter todas las filas, todas las líneas del CSV. Por lo tanto, cada vez que se lee una línea del CSV, lo que voy a hacer es meterlo en memoria, en el array que tengo yo por aquí, line.split por coma, porque es un CSV de comas. Y después, cuando terminamos de leer, file.onClose en este caso, cuando se lee todo el fichero, pues vamos a ejecutar aquí una función asíncrona y en esta función vamos a meterle la query. Y la query sería meter los 100.000 de golpe, o sea que sustituyo esto por un interrogante, sustituyo todo esto por el valor de users, que es un array de arrays, básicamente, cada array contiene una fila, y este código generará un solo insert de 100.000. Entonces vamos a ver la diferencia. Si ejecuto esto, nodeindex.js, ejecuto esto y me ha generado una query súper tocha, pero ya ha terminado. Ya está, ya ha terminado. O sea, si me voy por aquí y hago un select, 100.000, ya está, hemos terminado. Entonces la diferencia es brutal. O sea, pasas de 10 minutos a medio segundo. Y ahora me diréis, bueno, pero ¿qué pasa si estoy usando un ORM en lugar de queries a pelo? Hombre, pues tranquilo que por eso me he traído SQLize y ahora te lo enseño, pero antes lo que te voy a enseñar es el sponsor de este vídeo. Hostinger es una plataforma que ofrece servicios de hosting para publicar aplicaciones y páginas web de forma muy sencilla y barata. Al adquirir tu plan de hosting obtendrás además un dominio gratis, un correo personalizado con tu dominio y SSL gratis para que tu página tenga HTTPS y que se vea lo más profesional posible. Si tienes un blog o un e-commerce o una aplicación del estilo que es más genérica, pues puedes utilizar WordPress para manejar todo tu contenido y todo esto ya está preconfigurado, no tienes que hacer gran cosa. Y si quieres una aplicación más personalizada, pues siempre puedes programarla tú utilizando PHP y cualquier framework de PHP. En mi caso, desde luego, mi favorito es Laravel. Todo esto preconfigurado con un par de clics. Y además dispondrás de una base de datos MySQL preconfigurada también. En Hostinger tienes también un gestor de archivos gráfico en la propia web para que no tengas que estar aquí subiendo archivos por SSH o lo que sea, sino que directamente desde aquí pues puedes copiar, pegar, descargar, subir.
Puedes configurarlo también para que tu página funcione con GitHub y entonces cuando subes commits a una rama, pues automáticamente se actualiza tu página real en el servidor. Dispones además de copias de seguridad semanales de tus archivos del servidor y también de copias de seguridad de las bases de datos que tienes. Para cualquier otra tarea que quieras hacer, pues siempre podrás conectarte por SSH, poner los comandos y haces lo que quieras. Todo esto lo tienes aquí en un panel muy sencillo de utilizar con todas las opciones y además en español, que muchas páginas de hosting pues no están en español. Aquí tienes todo en español, tienes soporte 24/7 en español. Así que si os interesa el hosting, pues os dejo mi enlace y mi código de descuento Saroshi, que puedes aplicarlo en el checkout. Bueno, pues misma historia pero con un ORM. ¿Qué pasa ahora si estamos usando modelos de un ORM? Pues a ver, si haces lo mismo, de cada vez que lees una línea, intentas crear un modelo, o sea, meter una fila en la tabla básicamente, el .create es el típico método de los ORM para meter una fila. Si haces esto una vez por línea, te va a pasar lo mismo, vas a tardar una barbaridad. Entonces, si ejecuto este script otra vez y hago por aquí un node index.js, pues va a hacer lo mismo, otra vez. Toma, insert, involucra la capa TCP, llamada al sistema, insert, y tarda una barbaridad. Si hago por aquí un select, pues llevamos por ahora 444. Hago otro, llevamos 1000. Hago otro, llevamos 1500. Tarda una barbaridad. Entonces no hay que hacerlo así porque tardarás muchísimo. En el caso de los ORM, normalmente te ofrecen una cosa que se llama bulk create, para crear pues en masa, por así decirlo, o mass create, depende del ORM, pero bueno, en SQLite se llama bulk create. O sea, tendríamos que hacer lo mismo que antes, básicamente meter todo en memoria. Meto por aquí un array. Cada vez que se lee una línea, lo que voy a hacer es dentro del array, pues pushear un objeto que será básicamente el nombre y el correo, que son los campos del CSV. Y después cuando se cierra el archivo porque se ha terminado de leer, cuando se cierra esto, ejecuto una función asíncrona en la cual meto la query, pero no hago un create, lo que hago es un bulk create, que es el método que genera una sola query, pero de 100.000, si es que es posible de 100.000, si no, pues intentas hacerlo de 10.000 en 10.000, porque a lo mejor todo el CSV no te cabe en RAM. O sea, yo tengo 64 GB de RAM y no tengo problema, pero si no te cabe, pues vas de 5.000 en 5.000, de 10.000 en 10.000. Pero bueno, la idea sería meter aquí todo el array de usuarios que está en memoria ahora mismo. Entonces, si hacemos esto, hacemos aquí un node index.js, pues otra vez me genera una query súper tocha, pero ya ha terminado, ya está, hemos terminado. O sea, es que termina antes de que se printee incluso, o sea, el print hace que tarde más. Pero si hago por aquí un select, pues ya está, ya tenemos a 100.000. Y además tenemos a Shakira en nuestra base de datos. ¿Cómo te quedas? Esto lo he generado con el Faker, no me lo he inventado. Está hecho con el Faker. Pero bueno, el tip es ese. El tip es cuando tienes que meter muchos datos que provienen de otra base de datos o provienen de un fichero o de donde sea, pues no hagas un insert por fila. Haz un único insert de muchos valores. Tú tienes un límite de bytes que puedes enviar en un insert. Si te pasas de ese límite, no te dejará. Entonces ahí es cuando pruebas, pues en vez de hacer un insert de 100.000, que en este caso no hubo problema, pues haces 10 inserts de 10.000 y será muchísimo más rápido que 100.000 inserts. Tip número 2. Si eres programador, no uses una calculadora gráfica. O sea, no vengas aquí a, venga, clic 8 por 9 es igual. Vamos a ver, eres programador. Tienes en tu sistema herramientas para computar lo que sea. Te abres por aquí una consola de Python y aquí puedes calcular lo que te dé la gana. Y además asignar variables. Pones por aquí, pues una n es igual a 6 más 6. Y con la n ahora puedes hacer lo que quieras. Usa un intérprete, Python, Node, lo que sea. O en todo caso, si lo que quieres hacer es poner una variable constante que tiene un valor raro que se tiene que calcular, como yo que sé, const, no sé, una variable constante que es un valor, pues eso, constante, pon la expresión directamente en el código, un rollo de 5 medios, da igual, lo puedes poner directamente aquí y ya el intérprete o el compilador es lo suficientemente listo como para no hacer esta operación en la CPU, porque ya sabe el resultado, ya lo pone directamente. Tip número 3. El famoso regreso anticipado o retorno anticipado o como sea que se llame en castellano. Esto mucha gente ya lo sabe, pero lo que no sabe mucha gente es que se puede extrapolar a otra cosa que veremos a continuación. Pero antes vamos a recordar cómo funciona esto. Entonces, early return, ¿cómo funciona? Si tienes una función que está muy identada hacia la derecha, lo que tienes que hacer es quitar la indentación, porque cuanto más identado, peor se lee. Entonces, en esta función que me acabo de inventar totalmente,
tenemos aquí varias cosas que están mal. Lo primero, un if dentro de un if. Eso normalmente suele ser mala idea, o sea, no sirve para nada. Un if dentro de un if se puede reducir a un AND. Entonces lo que haríamos es quitar este if de aquí, cogemos la condición que hay por dentro, la eliminamos y ponemos un AND por aquí. Y esto hace lo mismo. Por lo tanto, podemos quitar este bloque de código, quitar esto y por lo tanto ya perdemos una indentación. Y esto ya es más legible. Vale, segundo problema. Un else que solo tiene un retorno. Si tienes una función, pues a ver, si entras en el if y llegas aquí, ya vuelves. Entonces, ¿para qué quieres este else? Porque si llegas aquí ya sales. Este else no hace falta, esto fuera. Entonces dejamos el return abajo y ahí ya hemos perdido otra indentación abajo. Bueno, pues aquí es donde entra en juego el tema del retorno anticipado, porque tú sabes que solo vas a computar esto en caso de que se cumplan estas condiciones, pero si no se cumplen, pues vas a devolver nulo o cualquier otro valor por defecto. Vale, pues si solo vas a computar esto, si se cumplen estas condiciones, no te hace falta el if. Puedes girar el if, devolver lo que no se cumple y después seguir con lo otro. Entonces la idea sería quitar todo esto de aquí, control X, fuera, lo ponemos abajo y el return null tiene que ir arriba. Pero claro, tiene que ir arriba con la condición girada, o sea, negada. Entonces para negar un AND, lo que haces es básicamente negar esto, girar la operación que sería un OR y negar esto. Y ahora ya tienes lo mismo, pero sin indentaciones. Y además queda todo mucho más claro, porque tú ves aquí las condiciones que son edge cases, por así decirlo, los casos raros, que será pues raro que ocurran, es lo primero que ves. Entonces tú te puedes centrar en el código principal de la función. Yo por eso siempre uso retorno anticipado, no sé si se llama así en castellano, pero yo siempre lo uso porque no me gusta tener un else de una línea o tener cosas de estas raras. Si aquí hubiese más casos, un rollo de if user, pues no sé qué, no se cumple una condición, pues entonces devuelves nulo. O sea, lo que tienes que hacer es poner todos los casos uno por uno. Entonces, esto sería, pues, caso 1. El usuario no está logueado, no es admin o lo que sea. Caso 2. El usuario no sé qué. Y ya finalmente el caso, que es el principal. Esto sería caso principal. Aquí pones el código tocho. Y así ya se ve claramente, a primera vista, todos los casos que cubre la función. Mientras que de la otra forma, a ver, se ve con el if y con el else, pero queda un poco más escondido entre la indentación y todo esto. Vale, esto mucha gente ya lo sabe. Pero lo que muchos no sabéis es que esto se puede hacer en bucles también. Vale, pues misma historia que antes, más o menos. El código no tiene sentido, me lo estoy inventando, pero lo importante es el ejercicio de ver cómo se refactoriza esto. Entonces, imaginaos que ahora los usuarios son un array, es una lista de usuarios y tenemos que recorrerlas con un bucle normal, porque si es una función, pues haces lo del return. Si es for each con una función, el return. Pero si es un bucle normal y tenemos que recorrer los usuarios, y si se cumple una condición, y solo si se cumple una condición, computar todo este tinglao y hacer algo. Vale, pues si tenemos que hacer esto, podemos hacer lo mismo que con el retorno anticipado, porque los bucles tienen una cosa que se llama continue. Entonces lo que podemos hacer es quitar todo el código que hay dentro del if, ponerlo fuera del if, o sea, aquí debajo, por lo tanto perdemos una indentación y se lee mejor. Girar el if, o sea, poner aquí un OR, y por lo tanto niego esto, y niego esto, y poner por aquí un continue. Esto mucha gente no lo sabe, pero lo que hace esto es esquipearse o saltarse esta iteración del bucle. Es un poco raro porque tú la primera vez que lo ves dices, a ver, continue. Entonces, ¿esto qué hace? Comprueba y si se cumple, continúa. O sea, sigue por aquí. No, no sigue por ahí, porque si sirviera para eso, si hiciera eso, no serviría para nada. O sea, si continúa, pues para eso no lo pongas, porque ya continúa por sí solo. El continue lo que hace es saltarse una iteración. Es como el return. O sea, si se cumple esto, este usuario te lo saltas y vas al siguiente. Y aquí tienes que hacer pues lo mismo que antes. Pones aquí. Esto es el caso 1. Después, si tienes más casos, pues lo mismo. Pones aquí. Caso 2. If user punto no sé qué. Si se cumple esto, pues continue porque no puedo hacer nada, ¿no? Y vas poniendo caso por caso. Después pones el caso principal. O en todo caso, valga la redundancia, puedes coger todo esto y meterlo en otra función y dentro del bucle llamar la función. Pero si solo es una cosa que vas a hacer aquí y no es tan larga como para que sea una función o varias, pues a lo mejor no te hace falta una función. A lo mejor puedes hacer esto y ya está más autocontenido dentro de un solo sitio. Entonces, bueno, esto sí que es verdad que parece raro. Yo si hubiese diseñado el lenguaje, pues lo hubiera llamado skip, porque skipea una iteración. Pero bueno, por regla general, si tienes un código que está muy identado para allá, normalmente es mala señal.
normalmente tienes que refactorizarlo, porque eso no suele ser bueno. Cuanto menos indentado esté, pues más se lee y mejor se puede parsear visualmente lo que está haciendo. Tip número 4, o el número que sea porque ya me he perdido. Si tenemos que mapear una cosa dentro de una función para retornar otra distinta en base a la que nos han dado, como por ejemplo aquí que nos dan un color que sería un string, rollo pues blue, red, green, y tenemos que devolver un hexadecimal del color, si tenemos que hacer esto pues hay varias formas de hacerlo. Esto por si alguien se lo pregunta, porque sé que se lo van a preguntar, ahí lo tenéis, ¿vale? Esa es la extensión. Bueno, pues si nos dan esto... Forma número 1, con ifs. Es un poco redundante porque tienes que poner muchos ifs. Y claro, si de repente tiene que haber 7 colores más, pues poner otros 7 ifs da un poco de pereza. Entonces la manera que se inventaron hace mucho tiempo de lidiar con esto es el tema de los switch, que a día de hoy pues tampoco se usa mucho, pero bueno, con los switch sería básicamente pues switch color, y en caso de que esto nos dé blue, pues lo que hacemos es return el hex este de aquí, el hexadecimal que tenemos por aquí, ¿no? Return tal, vale, pues esto por cada caso. Y si no se cumple ninguno, sería poner un default, un caso por defecto. Y esto, si no me equivoco, va con puntos y comas. Hace mucho que no uso switch, nunca lo uso, por eso no me sé la sintaxis. Y esto va sin coma, creo, va con punto y coma. Vale, pues esto sería una forma de hacerlo, pero claro, tampoco es que sea esto lo más limpio del mundo, ¿no? Por el tema de que tienes aquí en la misma línea lo del case y lo del return, que de normal pues debería de ir esto en su propia línea, porque el case te crea un bloque de código, entonces esto realmente es un bloque de código. Vale, pues esto se puede hacer mejor en lenguajes interpretados como Python o JavaScript, se puede hacer con diccionarios, o con objetos en este caso. O sea que lo que haríamos aquí, en lugar de este tinglao, es básicamente declarar una variable que tendrá los hexadecimales, entonces ponemos por aquí, pues blue. El blue es básicamente hashtag RGB, pues sería 00 FF00, ¿no? Vale, pues no. Es FF y 00. Ahora sí, esto es blue. Después red, esto sería FF0000. Después el green sería, este sí que es el que puse antes, 0000FF, no, FF00, vale, este es el verde, y si tuviésemos más pues los vamos poniendo. Vale, ahora lo que vamos a hacer es devolver hex, pero de color, la que haga match, la que sea, el blue, el red, el green, la que sea. Y si no hace ninguna, o sea, si es undefined, si no tenemos color, porque por ejemplo hex de black pues no existe, entonces esto me da undefined si no me equivoco, o nulo, no sé lo que me da, pero podemos usar el operador este de nulo y devolver por defecto, un valor por defecto, que sería pues por ejemplo el blanco, creo que era el que puse por defecto. Y de esta forma, si tienes aquí tropecientos mil colores, pues los vas poniendo de uno en uno tranquilamente y queda mucho más legible. De hecho, si quieres más claridad, por así decirlo, si quieres que sea más legible, lo que puedes hacer es declarar un por defecto const default es igual a esto de aquí, y entonces aquí devuelves default, que sería básicamente esto. O otra forma de hacerlo podría ser colocar el default por aquí, entonces haríamos básicamente, pues por ejemplo, white. Ponemos aquí hashtag FF. Y después el default lo ponemos a white, ¿no? O sea, ponemos aquí que esto por defecto es white. Y esto creo que es un keyword o algo así, por eso no me deja llamarlo como yo quiero. Pero bueno, default color. Vale, pues aquí devolvemos hex de default color si es que ninguno cuadra con el que nos han dado. Y ya automáticamente, solo viendo esta función, ya tienes todo claro. Ya sabes que por defecto blanco, y si no, uno de aquí. Y bueno, para alguno que haya por ahí que será el listo del barrio, que dirá, ¿y por qué no pones esto por defecto como white? Lo puedes poner, lo que pasa es que aquí te lo pueden sobreescribir. Te puede dar uno que es un color Manolo, y eso no existe. Entonces esto tienes que tenerlo de todos modos para poder devolver uno que sí que existe. Ahora, ¿qué pasa con los lenguajes compilados donde no podemos hacer esto tan fácilmente? El tema este de los diccionarios. Bueno, pues por ejemplo en Rust tenemos el pattern matching. Esto lo vais a ver en los próximos años en todos los lenguajes, porque es algo súper útil. Entonces con el tema del pattern matching pues podemos simular un poco lo mismo.
Claro, si estás programando en C, pues ahí ya sí que, pues oye, no hay mucho que hacer. En C pues le metes un switch o lo que sea porque ahí no hay mucho que hacer. Pero en lenguajes que tengan pattern matching o que tengan diccionarios, por ejemplo Python tiene las dos cosas, pues puedes hacer esto o puedes hacer esto y es mejor. Los tips que vamos a ver a continuación tienen más que ver con la documentación que otra cosa, porque hay gente que no sabe documentar o que directamente no documenta. Una de las cosas más importantes a documentar en cualquier proyecto, y esto lo sabéis si habéis trabajado como desarrolladores, pues cuando te metes en una empresa nueva o en un proyecto nuevo, lo peor de todo es ponerlo en marcha. O sea, escribir ahí los comandos para que todo se compile bien y no sé qué. Poner el proyecto en marcha es de lo peor. Entonces es muy importante poner documentación de cómo se pone en marcha tu proyecto para que la gente nueva que venga inmediatamente pueda ponerlo en marcha sin hacer aquí malabares de buscar dentro del código, buscar qué comandos hay que poner y cosas de estas. Entonces tú en la documentación, lo más importante que tiene que estar en la documentación es cómo poner en marcha tu proyecto. Aquí tengo un proyecto muy viejo ya de hace varios años, pero veis que lo primero que sale es cómo crearte un setup de desarrollo, cómo hacerlo en Windows, cómo hacerlo en Linux, cómo hacerte un setup con Docker. Sale todo, para que tengas ahí las opciones para ponerlo en marcha. Otro ejemplo, el código fuente de Redis. Si yo ahora quiero contribuir como desarrollador open source a Redis, pues yo vengo aquí y lo primero que sale en la documentación es cómo compilar Redis, que esto está hecho en C. Bueno, pues cómo lo compilo, cómo corro los tests, está todo aquí. Otro ejemplo, código fuente del compilador de Rust. Yo vengo aquí y de lo primero que sale es cómo instalar Rust from source, o sea, cómo compilar directamente el código fuente. Entonces aquí tienes un script que lo hace por ti. Tienes instrucciones para compilarlo en sistemas tipo Unix, tienes instrucciones para compilarlo en sistemas de, bueno, en Windows, porque no hay sistemas tipo Windows, en Windows, pero tienes instrucciones de cómo compilarlo y de cómo ponerlo en marcha y todo esto. Entonces tenéis que aprender la sintaxis del Markdown para poder redactar bien estas cosas. O sea, no me vale que me pongas con texto plano los comandos, los tienes que poner dentro de un cuadradito de estos de comandos. O sea, apréndete la sintaxis de Markdown y pon las cosas bien. Siguiente tip, utiliza docstrings para todas las funciones públicas que vayan a usar otras personas aparte de ti, e incluso para ti, porque dentro de 2 años no te acordarás lo que hacen tus funciones. Entonces utiliza docstrings para documentar todo, lo que hace la función, los parámetros, lo que devuelve, los errores que tira. Los docstrings dependen del lenguaje, en PHP son así, en Java son de otra forma, en Rust son de otra forma, cada lenguaje tiene su propio docstring, o bueno, no sé si en todos se llama docstring, pero sirve para documentar una función. ¿Qué beneficios te aporta esto? Bueno, pues no solo el hecho de que tú vengas a esta función y veas aquí la documentación, sino que cuando tú estás usando esto con un editor de texto, como VS Code, si yo uso esta API pública, yo puedo poner el ratón encima de una función y si está documentada lo puedo ver aquí tranquilamente. No tengo que ir a la función a verlo, porque ya sale por aquí. Y puedo ver los parámetros, puedo ver la declaración, puedo ver el texto que tú le pones. Y además esto renderiza Markdown. O sea que si yo pongo por aquí cosas como response, pues lo pongo dentro de comillas de estas. Bueno, pues esto me lo renderiza en formato Markdown. Entonces aquí puedes poner cursiva, rollo esto. No sé si la cursiva era así en Markdown, pero me parece que sí. Puedes poner lo que quieras y lo puedes documentar todo muy bien. No hace falta que le pongas documentación a absolutamente todo, pero sí a las funciones que son públicas y que van a usar personas aparte de ti. Si no queda claro lo que es un parámetro, pues aquí puedes describir este parámetro, no sé qué, no sé cuántos. Describes para qué es el parámetro. Si el nombre no está claro, pues lo describes. Y de esa forma la gente que lo va usando le aparecerá todo por aquí y puede leerlo sin necesidad de irse a ver la función. Así que es muy importante esto. El siguiente tip tiene que ver con el estilo y el nombre de las variables, las funciones, las clases y todo esto. Cada lenguaje tiene cierto convenio. Algunos lenguajes usan camel case, otros lenguajes usan snake case, otros los medio mezclan para según qué cosas. Entonces, lo que hay que hacer es usar el convenio que usa la gente. Por ejemplo, en Python, la mayoría de cosas tiene que ir en snake case. Si abro un archivo de Python, yo que sé, de Flask, por ejemplo, que está por aquí, del código fuente de Flask, pues por aquí veis que las clases se llaman en mayúscula, las palabras en camel case, pero empieza en mayúscula. Las funciones se tienen que llamar con snake case, las variables se tienen que llamar con snake case.
Claro, ¿puedes venir tú y usar camel case? Sí, pero vas a hacer el ridículo. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo usa snake case en Python. Entonces esto es como, imagínate una reunión súper importante de empresarios chetaos y todo el mundo va en traje y de repente vas tú en pijama. Hombre, pues por poder puedes, pero vas a hacer el ridículo. El compilador o el intérprete no te va a decir nada si esto lo llamas, en vez de URL -- prefix, pues no pasa nada si lo llamas URL prefix en Python. Pero es que nadie lo hace, porque todo el mundo utiliza snakeCase, que es lo que se usa en Python para variables. Con Rust, por ejemplo, pues lo mismo. En Rust, los structs, que es lo equivalente a las clases, tienen que ir en mayúscula, las funciones tienen que ir con snakeCase, las variables tienen que ir todo con snakeCase. Entonces tienes que seguir la nomenclatura que usa el lenguaje, la nomenclatura, por así decirlo, estándar. El único sitio en el que esto no aplica es cuando el lenguaje no te marca un estándar. Por ejemplo, en C, pues no hay un estándar. Cada proyecto usa lo que le da la gana. Entonces, por ejemplo, si entro en un archivo fuente de Redis, que es una base de datos en memoria muy conocida, si entro por aquí en cualquier archivo fuente de esto, rollo anet.oc, me sirve. Bueno, pues aquí veis que esta gente utiliza camel case en C, porque C no te marca una nomenclatura concreta. Claro, si me voy, por ejemplo, al código fuente de Linux y entro, pues yo que sé, en el kernel, y luego entro aquí mismo y aquí, pues esta gente, en lugar de utilizar camel case, veis que está usando snake case, porque el lenguaje no te marca uno concreto. Entonces, lo que tienes que hacer en estos casos es usar el que usa el proyecto en el que trabajas. Si toda la gente en este proyecto utiliza snake case, pues no vayas tú con camel case, porque todo el mundo usa snake case. Y lo mismo en Redis. Si todo el mundo usa camel case, no vayas tú con snake case, porque todo el mundo usa esto. Y la consistencia es muy importante. Es muy importante que el código sea muy consistente. Bueno, pues hasta aquí llegamos con los consejos y los tips para ser un programador, vamos a decir, menos noob, ¿no? El más pro, pues para el clickbait está guay eso, pero menos noob. De estos tengo más, o sea, si os mola el vídeo, tengo más de estos. Puedo hacer ahí recopilaciones de tips y consejos de programación. Así que nada, le metéis un like ahí a tope, un like ahí, reventáis la pantalla y ¡pum! Y nos vemos en el próximo vídeo.